Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de derivadas. En este video vamos a realizar 3 ejercicios de derivadas implícitas. Como primer ejercicio tenemos la siguiente expresión propuesta. Tenemos una ecuación, la cual es x cúbica menos 3ax por y más y cúbica igual a 0. Y nos piden que determinemos la derivada de x con respecto a y. Para iniciar o antes de iniciar el proceso, me gustaría comentar que este desarrollo de derivada implícita se realiza a expresiones, en este caso ecuaciones, donde nosotros no vamos a poder de forma analítica despejar una de las variables para derivarla con respecto a la otra variable. Precisamente con esta necesidad nace el proceso de la derivada implícita. Muy bien. Ahora, en este caso, esta ecuación vemos precisamente que está totalmente de forma implícita, no sabemos quién está en función de quién, sin embargo eso no importa, y nos piden que determinemos la derivada de x con respecto a y. Eso quiere decir entonces que vamos a derivar con respecto de y a toda la expresión o a cada uno de los términos de nuestra ecuación. También hay que tomar en cuenta que cada una de las variables está en función de la otra, ¿sí? Me refiero a que x está en función de y que y está en función de x. Comenzando entonces derivamos ambos lados de la expresión con respecto a y, quedando entonces la derivada con respecto a y de x cúbica menos 3axy más y cúbica igual a la derivada con respecto a y de 0. Aplicando las propiedades de linealidad de la derivada, nos va a quedar la derivada con respecto a y de x cúbica menos 3a veces la derivada con respecto a y de x por y, más la derivada con respecto a y de y cúbica igual a 0. En este caso, pues bueno, 0 sería la resultante de esta derivada. Perfecto. Entonces, la primer derivada va a tener la forma u a la n, en este caso, o cada una de, bueno, en esta parte, esta primer derivada va a tener la forma u a la n, para no enrollarme. Su resultante es n por u a la n menos 1 por la derivada de su u, o sea, la derivada de x con respecto de y. Menos 3a veces la derivada de x por y. En este caso va a tener la forma u por v, entonces va a ser como resultado el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término, que sería y, por la derivada del primer término, más, resolvemos ahora la tercera derivada, va a tener la forma u a la n, entonces va a ser 3 veces y al cuadrado por la derivada de y con respecto de y, igual a 0. Perfecto. Entonces, simplificamos términos. En este caso nos va a quedar 3x cuadrada por la derivada de x con respecto a y, menos 3a veces, o 3a que multiplica a. Este primer término, resolviendo esta derivada que tenemos aquí expuesta, pues sería la derivada de y con respecto a y, es la unidad, solamente entonces nos va a quedar, sería x por 1, nos va a quedar x, más y por la derivada de x con respecto de y. Cerramos, más, en esta tercera derivada, o más dicho, en este tercer término tenemos una derivada que también es dy en dy, por tanto también es la unidad, y nos va a quedar 3y cuadrado. Seguimos el proceso de este lado. Igual a 0. Siguiente paso, vamos a aplicar distributiva de la multiplicación. Nos va a quedar entonces 3 veces x cuadrada por la derivada de x con respecto a y, menos 3ax, menos 3ay por la derivada de x con respecto a y, más 3y cuadrada igual a 0.
Ahora sí, llegado a este punto, vamos a dejar todos los términos que contienen a la derivada de x con respecto a y del lado izquierdo y los que no lo contienen del lado derecho. Entonces, estos dos términos se van a quedar de este lado de la ecuación, quedando 3x cuadrada por la derivada de x con respecto a y, menos 3ay por la derivada de x con respecto a y, igual a, ahora estos dos términos van a pasar hacia el otro lado con su operador opuesto. Entonces nos va a quedar este término positivo o sumando, va a ser 3ax menos 3y cuadrado. Siguiente paso, vamos a factorizar el término común, que en este caso es la derivada de x con respecto a y, que multiplica a 3x cuadrada menos 3ay igual a 3ax menos 3y cuadrada. Ahora, este término que está multiplicando a nuestra derivada, lo pasamos dividiendo y nos va a quedar la derivada de x con respecto a y igual a 3ax menos 3y cuadrada sobre 3x cuadrada menos 3ay. Y ahora sí, nos queda como solución esa expresión. Segundo ejemplo, tenemos la ecuación que es raíz de 2x más la raíz de 3y igual a 5. Aquí nos piden determinar la derivada de y con respecto de x. Entonces, para esto yo siempre he preferido simplificar este tipo de expresiones. Para esto vamos a aplicar propiedad de los radicales, quedando la raíz de 2 por la raíz de x más la raíz de 3 por la raíz de y igual a 5. Reescribimos también cada uno de estos dos términos que contienen a las variables. Quedaría la raíz de 2 por x al 1 medio más la raíz de 3 por y al 1 medio, igual a 5. Ahora sí, derivamos cada uno de nuestros términos de nuestra ecuación. Para esto, ya me voy un poco más rápido. Entonces derivamos todo el lado izquierdo de la expresión, según lo que tenemos indicado, lo vamos a derivar con respecto a x. El denominador siempre es el que nos indica respecto a quién estamos derivando. Entonces va a quedar, ya aplicando propiedades de linealidad de la derivada, nos va a quedar raíz de 2 que multiplica a la derivada con respecto de x al 1 medio, más raíz de 3 por la derivada con respecto de x de y al 1 medio, igual a 0. O sea, la derivada de 5, que es una constante, pues va a dar 0. Cada una, como habíamos dicho, variable va a ser una función, por tanto, la primera derivada va a tener la forma u a la n, entonces va a ser raíz de 2 por 1 medio de x a la menos 1 medio por la derivada de su u. O sea, en este caso va a ser xu. Más raíz de 3 por esta derivada, que sería 1 medio por y a la menos 1 medio por la derivada de su u. Esta derivada, pues, vale 1. Siguiente, por así decirlo, quitarnos estos 1 medio, vamos a multiplicar por todo nuestra ecuación, o sea, cada uno de los términos que se están sumando en ambos lados de la ecuación la vamos a multiplicar por 2. Entonces quedaría 2 por la raíz de 2 por 1 medio por x a la menos 1 medio más raíz, voy a borrar esta parte, más 2 que multiplica a raíz de 3 por 1 medio por y a la menos 1 medio por la derivada de y con respecto de x igual a 2 por 0. Aquí pues se cancelarían estos términos y esto seguiría siendo 0. Ahora sí, reescribiendo, vamos a pasar este término
x a la menos 1 medio y y a la menos 1 medio al denominador con signo opuesto en su potencia, quedando entonces reescrita nuestra ecuación como la raíz de 2 sobre x a la 1 medio más raíz de 3 sobre y a la 1 medio por la derivada de y con respecto de x igual a 0. Perfecto, entonces ya he simplificado más esta expresión, vamos una vez más y llegado a este punto a dejar todos los términos que contienen la derivada del lado izquierdo y los que no lo contienen del lado derecho. También voy a reescribir, ¿sí?, en términos de radicales a estos dos términos, quedando entonces la raíz de 3 sobre la raíz de y por la derivada de y con respecto de x igual a menos raíz de 2, pues está sumando, ahora pasa restando, sobre la raíz de x. Ahora sí, ya para dejar esta derivada solita, este término que está dividiendo pasa multiplicando y este término que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, pasa al otro lado con su operador opuesto. Entonces quedaría la derivada de y con respecto de x igual a menos la raíz de 2 por la raíz de y sobre la raíz de 3 por la raíz de x. Y ya para finalizar, y utilizando lo que son propiedades de los radicales, pues al final nos va a quedar la raíz de 2y sobre 3x. Y esa sería la resultante o la derivada de y con respecto de x. Perfecto. Tercer y último ejercicio, vamos a tener como propuesta la raíz de y sobre x más la raíz de x sobre y igual a 6 y nos piden que determinemos la derivada de x con respecto de y. Una vez más voy a utilizar propiedades tanto de los radicales como de exponentes para reescribir, o sea, simplemente darle una mejor cara a esto. Entonces nos va a quedar y al 1 medio sobre x al 1 medio más x al 1 medio sobre y al 1 medio igual a 6. Siguiente paso, voy a multiplicar todo por y al 1 medio. Entonces si este término lo multiplico por y al 1 medio, vamos a tener y al 1 medio por y al 1 medio sobre x al 1 medio más y al 1 medio por x al 1 medio sobre y al 1 medio igual a c por y al 1 medio. Esto que lo hice con el objetivo de cancelar estos dos términos y nos quede solito y x al 1 medio. Y aquí, aplicando propiedad de los exponentes, nos va a quedar y al 1 medio por y al 1 medio, o sea, y a la 1 medio más 1 medio, quedaría y a la 1. O sea, y sobre x al 1 medio más x al 1 medio igual a 6 por y al 1 medio. Realizamos una parte o un procedimiento similar, pero ahora multiplicando toda la expresión por x al 1 medio, una vez más ahora con el objetivo de que este x al 1 medio que está en el denominador de esta fracción se anule y aquí quede x al 1 medio por x al 1 medio quede x a la 1. Entonces nos va a quedar y más x igual a 6 por y al 1 medio por x al 1 medio. Ahora, bien, esta serie de pasos que realicé aquí, bueno, yo lo hice con el objetivo de, según yo, limpiar un poco más la expresión. Esto pues depende de cada quien. Hay gente que directamente pues hubiera aplicado ya la derivada que nos están indicando de forma directa esta ecuación y es totalmente válido. Sin embargo, en lo personal creo que es mucho más complejo y yo siempre he dicho en mis clases que es preferible y derivar una función o una expresión con la forma u por v que una expresión con la forma u sobre v. ¿Por qué? Bueno, porque al derivar con la forma u por v nos genera dos términos, ¿sí?, como resultado de ese proceso. Y si no, a diferencia de que derivábamos con la forma u sobre v, nos generaría tres términos, dos en el numerador y uno en el denominador. Por esa razón, nada más porque son menos términos al derivar con la forma u por v. Y que eso es lo que tenemos, sin mencionar que estas dos
variables pues ya quedan totalmente simples y sencillas. Como les digo, si no quieren realizar este proceso, pues está perfecto. Ya depende de cada quien. Ahora sí, entonces derivamos con respecto a quién nos están indicando, en este caso con respecto a y, y nos va a quedar la derivada de y con respecto a y, o sea, estamos derivando el primer término, más la derivada de x con respecto a y, derivamos el segundo término, igual a 6 veces la derivada con respecto a y de y a la 1 medio por x a la 1 medio. Ahora sí, aquí esta derivada va a ser 1, más esta segunda derivada queda indicada, igual a 6, que multiplica a, esta derivada va a tener la forma u por b, entonces va a ser el primer término por la derivada del segundo término, más el segundo término por la derivada del primer término. Seguimos, va a quedar 1 más la derivada de x con respecto a y, igual a 6, que multiplica a, resolviendo estas respectivas derivadas, nos va a quedar y a la 1 medio por 1 medio de x a la 1 medio por la derivada de x con respecto a y, más x a la 1 medio por 1 medio por y a la menos 1 medio por la derivada de y con respecto de y. Esta derivada pues, va a ser 1. Lo que vamos a hacer ahora es, del lado derecho, vamos a factorizar este 1 medio, pues ambos términos lo contienen. Este sería un término, este sería el otro, separados por el operador más. Entonces, factorizando, nos va a quedar 6 que multiplica 1 medio de y al 1 medio, sería esa y al 1 medio, y este x a la menos 1 medio lo voy a pasar al denominador con signo opuesto en su potencia. Quedarían multiplicando a la derivada de x con respecto de y, más x al 1 medio sobre y al 1 medio por 1, bueno, ya quedaría de esa manera reescrito. En esta parte vamos a realizar la respectiva operación, o sea, 6 entre 2 nos va a quedar 3, que multiplica a, aquí aplicamos en este caso propiedades. Bueno, ya reescribimos como radical y aplicamos propiedades radicales y nos va a quedar la raíz de y sobre x que multiplican a la derivada de x con respecto a y, más hacemos lo mismo en este otro término, más la raíz de x sobre y. Cerramos. Ahora sí. Siguiente paso, vamos a aplicar distributiva de la multiplicación, o sea, ese 3 va a multiplicar acá unos términos de ese binomio y va a quedar 1 más la derivada de x con respecto a y igual a 3 veces la raíz de y sobre x por la derivada de x con respecto a y más 3 veces la raíz de x sobre y. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar todos los términos que contienen a la derivada del lado izquierdo y los que no lo contienen del lado derecho. Quedando entonces la derivada de x con respecto a y menos 3 veces la raíz de y sobre x por la derivada igual a 3 veces la raíz de x sobre y menos 1. Vamos a factorizar la derivada la derivada en este caso, aquí está multiplicando a 1 y en este otro término está multiplicando a este otro término. Menos 3 veces la raíz de y sobre x. Igual a 3 veces la raíz de x sobre y menos 1. Ahora sí, este término que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría la derivada de x con respecto de y va a ser igual a 3 veces esta raíz menos 1 sobre 1 menos 3 veces esta otra raíz. Y esa sería nuestra expresión resultante. Una vez más, si hubiéramos seguido otro camino, me refiero, ¿verdad? Que hubiéramos derivado desde un principio esta expresión sin haberla sometido a este procedimiento o haberla pulido, según yo, ¿sí? Pues hubiéramos tenido un resultado con una
cara totalmente diferente, ¿verdad? Que en apariencia puede ser una expresión totalmente diferente, pero realmente pues es en este caso pues sería el resultado sería el mismo porque estamos hablando de una pendiente, en este caso de X con respecto a Y. Si le diéramos ya valores a X y a Y, pues encontraríamos que serían numéricamente hablando el mismo valor. Muy bien, pues espero que haya quedado claro cada una de las partes del proceso, que se ha entendido esta partecita. Pues ya para ir cerrando el curso de derivadas, me faltaba hacer unos ejercicios de derivadas implícitas para que vieran cómo se trabaja o cómo lo trabajo yo para que así pues puedan apoyarse en este tipo de procedimientos. Muy bien, pues les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.